Buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de todos los asistentes en este fin de semana y agradecer al doctor Rosas que cuente conmigo para esta presentación. Mucha suerte y mucho éxito como siempre. Y yo voy a hablar de la seguridad de los tratamientos antiosteoporóticos basándonos sobre todo en la osteonecrosis del mandibular o maxilar, que es lo que más nos preocupa. Estos son mis conflictos de intereses. Es obvio empezar por qué es la osteoporosis, pero ya sabido por todo que es una alteración de la resistencia ósea que conduce a un mayor riesgo de fracturas. Y el concepto de resistencia engloba tanto a la cantidad, densidad ósea, como a la calidad del hueso. ¿Nos encontramos ante una enfermedad muy importante? ¿Sí o no? Obviamente sí, y por eso estamos hablando de ella. Es una enfermedad que la importancia son sus consecuencias, las fracturas, que ocasiona dolor, deformidades, dependencia, disminución de la calidad de vida y además de eso, incluso en muchas ocasiones la muerte del paciente. Además de esa importancia clínica, que es a la que a nosotros nos interesa, tiene un coste económico muy importante, que como ven en la diapositiva fue de 4.300 millones de euros en el 2017 y se calcula que en el 2030 va a llegar a 5,5 millones de euros. Pero cada 3 segundos, fíjense, se produce una fractura por fragilidad. Y esas fracturas, como ven en la diapositiva de la derecha, en la imagen de la derecha, aumentan más cuanto más fracturas hay. Pero lo más importante es que ocasiona muertes. De hecho, la fractura de cadera se considera la enfermedad de los 3 tercios, porque de cada 3, una persona fallece en el primer año, otra queda con la actitud mermada y otra tercera queda bien. Pero la osteoporosis es importante por el deterioro físico, de calidad de vida e incluso la muerte. No obstante, es una enfermedad que está infradiagnosticada e infratratada. En esta imagen, cada figura que equivale a 2 millones de mujeres, se calcula que hay 200 millones de mujeres en el mundo que tienen osteoporosis, pero solo una de cada 5 va a recibir el diagnóstico de osteoporosis y menos de una de cada 3 se va a tratar. Ven ustedes que está mal diagnosticada, mal tratada. La mitad de los pacientes que llevaban tratamiento dejan el mismo. ¿Y por qué este abandono? Pues porque es una enfermedad asintomática y es difícil convencer al enfermo de que a pesar de ello se tiene que tratar continuamente. Algunos les produce efectos secundarios, otros es más el miedo a tener efectos secundarios, tienen dudas sobre su seguridad y lo que es más preocupante es la retirada por terceros y todos tenemos experiencia en muchos pacientes que acuden a su odontólogo y les quita el tratamiento u otros médicos. Pero con esto, la mitad de los pacientes que ya hemos iniciado un tratamiento, a los 6 meses lo han dejado. ¿Debemos tratar a todos los pacientes? Pues afortunadamente pasamos la época que antes se hacía una densitometría y de todo el que la tenía un poquito baja se trataba. Eran tratamientos innecesarios. Actualmente solo tenemos consenso en que hay que tratar a todas las personas que hayan tenido una fractura osteoporótica, que es aquella que se produce con un traumatismo de bajo impacto, como saben. Por otra parte, cuando hay una densitometría muy baja, por debajo de 2,5, es decir, con criterios de osteoporosis, hay quien recomienda tratar a los enfermos ya y yo creo que también en estos casos es conveniente valorar los factores de riesgo. Valorar los factores de riesgo clínicamente o realizando un FRAX. El último concepto importante es el riesgo inminente de fractura. Deberíamos tratar a todos los que tienen un riesgo inminente de fractura, que son aquellos pacientes que han tenido una fractura reciente osteoporótica, a los ancianos que se caen con frecuencia y a los pacientes que van a llevar un tratamiento con corticoides, sobre todo a dosis elevadas. Pero siempre valoremos los factores de riesgo. ¿Y qué fármaco elegir? Pues afortunadamente tenemos un buffer libre para escoger muchos medicamentos. Nos basaremos en la eficacia. A veces que intentamos evitar fracturas de cadera, otras de columna por la edad, fracturas no vertebrales, valorar la gravedad del paciente. El coste es importante porque algunos de los fármacos son caros. Gente polimedicada necesita una comodidad en la administración y valorar qué comorbilidades tiene, de forma que una persona, como después nos hablará la siguiente ponencia, con una afectación renal, habrá fármacos que habrá que llevar más cuidado al administrarlo. La edad, la polimedicación, es decir, valoramos todos estos puntos, pero el objetivo siempre va a ser reducir las fracturas y sobre todo valoraremos qué fracturas tienen más riesgo de padecer un paciente. Como todos saben también, hay unos fármacos antirresortivos, que son los SERMs,
son los bifosfonatos y es el denosumab. Y hay otros fármacos que son osteoformadores. Hasta ahora únicamente disponíamos de la teriparatida, próximamente vamos a disponer también del romosozumab. El otro fármaco de momento está más en stand-by. Solo unos segundos de hablar del romosozumab, porque es el menos conocido. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que tiene un efecto inhibiendo la esclerostina. Y el efecto es doble, es dual, como nos pasaba en ocasiones con otro fármaco. Por un lado, va a aumentar la formación del hueso y por otro lado, reduce, aunque en menor cantidad que los antirresortivos, la resorción ósea. De esta forma, disminuye el riesgo de fractura. Se administrará durante un año mensualmente, aumenta la densidad mineral en todas las localizaciones, disminuye el riesgo de fractura vertebral y produce un aumento de marcadores de osteoformación y disminuye los marcadores de resorción. Este fármaco será un buen paso para poder hacer una alternancia en los tratamientos. Y todos los tratamientos que hemos dicho y han visto producen un aumento de la densidad mineral ósea, pero algunos disminuyen el riesgo de fracturas vertebrales, como son los 4 bifosfonatos que tienen marcados la teriparatida y el estroncio, que ya saben que no se utiliza, y otros, estos producen disminución de fractura vertebral y no vertebral. Y hay otros que únicamente disminuyen el riesgo de fractura vertebral, que son dentro de los bifosfonatos, el ivandronato y los 2 SERMs que disponemos. Es decir, que depende de la fractura que queramos prevenir, usaremos un cuadradito o el otro cuadradito. Si queremos prevenir la fractura de cadera, los únicos que han demostrado su eficacia son el alendronato, el risedronato, el zoledronato y el denosumab. Por otra parte, los efectos adversos, que es lo que vamos a comentar posteriormente, solo los antirresortivos en bifosfonatos y el denosumab pueden ser causa de la osteonecrosis del maxilar, que luego incidiremos en ella. ¿Y cuánto debe durar el tratamiento? La osteoporosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad larga y por lo tanto el tratamiento va a ser muy largo y a veces incluso de por vida, si lo que queremos es reducir el riesgo de fractura. Pero cuanto más largo es el tratamiento, más riesgo de tener efectos adversos. Sospechando en una balanza los riesgos de los efectos secundarios a más tiempo de duración del tratamiento, sobre todo la osteonecrosis del maxilar y la fractura atípica, lo sospechamos con los beneficios, disminuir el riesgo de fractura, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Vemos e intentaremos demostrar en estos minutos que los beneficios son superiores a los riesgos. Siempre que haya riesgo alto de fractura, nunca hay que interrumpir el tratamiento, como luego volveremos a repetir. Cuando surgieron estos problemas, surgió la idea de las vacaciones terapéuticas. Esto con los bifosfonatos lo estamos haciendo, lo podemos hacer, porque sabe que los bifosfonatos se adhieren al hueso. Y aunque deje de administrarse durante un tiempo prolongado, a veces incluso más de un año, siguen actuando. Estas vacaciones terapéuticas las podemos hacer con bifosfonatos, pero para nada con otros. No con los SERM, no con la panatormona y no con el denosumab. Es más, el denosumab, cuando se deja de administrar, se produce un efecto rebote por el aumento del remodelado óseo. Desciende rápidamente todo lo que se había beneficiado al paciente y aumenta el riesgo de fracturas múltiples, como todos conocen. Y esto no es una iatrogenia, es un efecto conocido que se deja de dar el fármaco y puede aparecer esta cantidad de fracturas múltiples. Solo podemos suspender el tratamiento de denosumab si hacemos un sellado con otro fármaco. Nunca suspender el denosumab por el riesgo de estas fracturas múltiples. En cualquier caso, cuando una persona tiene riesgo de fracturarse, no hay ni por qué disminuir o anular el tratamiento con bifosfonatos. ¿Qué efectos adversos o efectos secundarios aparecen? Pues en los bifosfonatos recuerdan que había intolerancia digestiva, sobre todo cuando era diario. Puede haber una reacción en la fase aguda, sobre todo con los bifosfonatos intravenosos, con dolores musculares como una gripe, por eso damos paracetamol. Pueden aumentar la toxicidad renal, pueden producir patología oftalmológica rarísima, yo solo he visto una en mi vida, y siempre se habla de posible fibrilación auricular, que tampoco no es seguro ni que la produzca. Sí que pueden producir hipocalcemia y por lo tanto son enfermos que hay que valorar, hay que ver las calcemias y hay que dar suplementos. Respecto al denosumab, puede dar reacciones locales en el pinchazo, también hipocalcemia, sobre todo hay que llevar mucho cuidado en enfermos con afectación renal, como después nos explicarán,
Y tanto los bifosfonatos como el denosumab pueden producir osteonecrosis del maxilar y fracturas atípicas, que son los dos efectos adversos más importantes y que vamos a incidir posteriormente. Los SER pueden producir sofocos, riesgo de trombosis venosa profunda, no darlo en personas con problemas venosos, y la paratormona, al contrario que los anteriores, puede producir hipercalcemia, cuadros de mareo, dolores en las piernas, y el calcio incidir en que no aumenta el riesgo de litiasis renal. Con todos en conjunto, los antirresortivos, tanto bifosfonatos como denosumab, como decía, pueden producir osteonecrosis del maxilar. Pero es un riesgo tan pequeño que en los resultados post-comercialización, registros nacionales, ensayos clínicos, se ve que el riesgo es de un enfermo cada 10.000 o 250.000 tratamientos año. Influyen a personas que toman corticoides, tienen más riesgo, mala higiene de boca, diabetes, antecedentes quirúrgicos en la boca o fármacos que se utilizan en oncología. Con todas estas dudas de los efectos adversos, sobre todo la osteonecrosis, que es el que más miedo tiene la gente, se ve, y salió como tiene en este editorial del año 16, que hay mucha gente que está intentando curar enfermedades que no tienen tratamiento hasta ahora, como el Alzheimer, cáncer, etcétera. Ahora podríamos añadir el COVID. Y, sin embargo, dejan de tratar la osteoporosis por un riesgo a unas patologías que tienen una incidencia mínima. En el año 2006 se describe la osteonecrosis maxilar, y en el 2010 las fracturas atípicas, y a partir de entonces se disparan las búsquedas en Internet sobre este efecto. No obstante, hay que valorar siempre y hay que decir que los beneficios son mucho mayores al riesgo de tener una fractura. Pero en esta época, cuando se habla desde el 2006, 2010, 2016, diversas revistas y periódicos hablan del peligro que tienen el tratamiento de la osteoporosis. Ya saben que a veces se dice que es un invento de los médicos económicamente rentable, pero sin embargo esto es lo que se publicaba en El Mundo, como tienen aquí, o en otras revistas o periódicos, pero tienen, no solo repercutió en la población general, sino que ven trabajos tan importantes como la diapositiva superior, en el que se ve la prevalencia del uso de bifosfonatos en mayores de 55 años en Estados Unidos. Ven ustedes que a partir del año 2007-2008 disminuye mucho su uso. Y en España hay dos trabajos también que demuestran el uso disminuido del tratamiento antiosteoporótico igualmente a partir del 2008-2010. Tanto en los dos trabajos son revistas, incluido el de Estados Unidos, revistas de alto impacto. Pero tanto es así que en la revista JADA los dentistas americanos sacan este editorial en el cual dejan claro que la estimación más alta de la osteonecrosis es mínima, 0,10%. Que la osteoporosis presenta una gran mortalidad, porque no solo es la disminución de calidad de vida, fracturas, etcétera, sino que hemos hablado de la fractura de 1 de cada 3 personas fallece. Por lo tanto, el beneficio de tratarse es mayor que el problema de tener una osteonecrosis del maxilar. No existe, dicen estos señores, ninguna técnica que determine que hay riesgo de tener una osteonecrosis del maxilar. Eso va por la CTX que decían que se recomendaba. Sí que recomiendan que es importante un programa de salud dental, que los enfermos antes de tratarse se vea que la salud dental es buena y seguir controles. Y luego la gente que ya lleva tratamiento con bifosfonatos, el suspender el tratamiento no va a disminuir el riesgo de tener una osteonecrosis y en cambio sí que va a poder tener problemas secundarios a la osteoporosis. También en el Reino Unido, gente conocida por todos los que tratan la osteoporosis, como por ejemplo el doctor Canis, publican también en archivos de osteoporosis este artículo en el que dice que pacientes que requieren procedimientos dentales que no han de discontinuar el tratamiento. O sea, si se cesa el tratamiento, no va a reducir el riesgo de osteonecrosis del maxilar. Por lo tanto, pueden tranquilamente ir a su dentista y hacer las extracciones y las cirugías que crea oportuno el dentista. Vamos ahora a centrarnos en los bifosfonatos y posteriormente el denosumab. Vemos que el riesgo de osteonecrosis es muy bajo.
Hablamos de los bifosfonatos en osteoporosis. Los orales, el riesgo es de 1 cada 10.000, 100.000 y aumentan un poco más cuando el tratamiento es intravenoso. No se relaciona con la duración. Hay gente que inicia el tratamiento y hace una osteonecrosis maxilar, si bien sí que parece cuanto hay más de 3 años es mayor el riesgo. Hay que valorar las medidas preventivas, ir antes de iniciar el tratamiento al dentista, ver que la boca está bien y valorar los riesgos concomitantes que hemos hablado anteriormente. Insisto en que suspender el tratamiento no disminuye el riesgo de tener una osteonecrosis. El doctor Black, también conocido por todos ustedes, en el 2012 hace este estudio en 10.000 mujeres tratadas durante 10 años y vio que se aparecían 10 osteonecrosis del maxilar, pero se prevenían 250 fracturas de cadera y más de 1.500 fracturas clínicas. No consideraban las muertes por el porcentaje que hemos dicho. Ante una osteonecrosis del maxilar, en Estados Unidos los americanos no suspenden el tratamiento y en Europa parece que la tendencia más es a pactar, explicar al paciente lo que tiene y compartir riesgos. Respecto a la fractura atípica, hay 2 estudios sobre el número de fracturas que aparecían en 100.000 pacientes tratados durante 10 años y se ve que aparecen 113 fracturas en uno y 6 en otro. Pero por cada fractura atípica se prevenían 30 fracturas vertebrales y 5 fracturas de cadera. O sea que sigue siendo mayor el beneficio que el riesgo. No obstante, hay efectos adversos, eso es evidente, hay que conocerlo y compartirlo con el enfermo, pero también beneficiosos. Así, en el estudio pivotal del zoledronato ya se veía que había una disminución de la mortalidad. Igualmente, con el endronato y el risedronato, la mortalidad acumulada también es menor a las personas que no llevaban este tratamiento. Los pacientes en 2 años, los pacientes tratados tenían menos infartos de miocardio que los no tratados y también había menos porcentaje de aparición de ictus tras 2 años. Pero además disminuye la mortalidad. Tienen ustedes la mortalidad por el cáncer de mama en la diapositiva de la izquierda y el cáncer de colon en la derecha. Y las personas que se trataban tenían menos mortalidad por ambos cánceres. Por lo tanto, seguimos con la báscula, en mi entender, se beneficia más que los riesgos que tiene el paciente. Respecto al denosumab, no tiene efectos cardiovasculares, puede producir hipocalcemia, por eso hay que controlarlo y dar suplementos, más en una afectación renal, como después nos explicarán, pero no obstante es un fármaco que se puede usar en la insuficiencia renal con bastante seguridad. La incidencia de la osteonecrosis es un caso cada 10.000, 100.000 y la fractura típica es aún menor. Ya hemos hablado de las fracturas múltiples, por lo tanto, nunca suspender el tratamiento si no se hace un sellado. En el estudio pivotal Freedom, que durante 3 años se trataban a unos pacientes con denosumab y otros llevaban placebo, y posteriormente hasta los 10 años todos llevaban denosumab, se describieron 13 casos de necrosis del maxilar. 3 de ellos en la primera fase, en los 3 primeros años, y los 11 restantes en la segunda fase. Todos ellos prácticamente habían tenido un implante de 5,23 por 10.000 pacientes. La doctora Ferrari, también conocida en todo el ámbito de la osteoporosis, lo que hizo fue valorar en estos pacientes tratados durante estos años, valorar qué posibles efectos adversos y cómo se beneficiaban los pacientes. Y así vieron en las dos un porcentaje como era a la derecha mínimo. Estudiaron en 100.000 pacientes año y la incidencia de osteonecrosis fue de 35 pacientes en eso, por 100.000 tratados. Pero por cada caso de osteonecrosis que aparecía, de esos 35 casos, se evitaban 40 fracturas de cadera con la disminución de calidad de vida y mortalidad que lleva añadido. Seguimos con la báscula inclinada hacia el beneficio y aparecen una serie de recomendaciones con todo esto. La primera de las recomendaciones que salió era del Ministerio de Sanidad en septiembre del 2009 y dice lo sensato y lo que creo que hacemos todos, que la indicación debe estar guiada por el riesgo de fractura. Es decir, no tratar con bifosfonato porque tenga una masa ósea bajita, sino que tenga riesgo de fractura o haya tenido una fractura osteoporótica previa, etc. Cuando decidamos dar un bifosfonato, lo que se recomienda es tomar unas medidas previas dentales.
como creo que todos hacemos, si la boca no está bien, remitirla a su dentista, que lo valore, y si tiene que hacer algo, pues lo haga antes de iniciar el tratamiento. Y luego los pacientes que desarrollan una osteonecrosis del maxilar deben ser tratados por profesionales con experiencia en esta patología. Nuestra sociedad más o menos se acopla a lo mismo. En el 2019 dice que siempre hay que valorar el riesgo de fractura para tratar, que hay que hacer una revisión de la boca previa y después tratarlo, y si hay que hacer algo en la boca, el dentista hacerlo, que podemos plantear vacaciones terapéuticas, como se recomienda por las sociedades científicas, con el uso de bifosfonatos, nunca con el denosumab, que no hay que suspender el tratamiento si se va a hacer una extracción o un procedimiento dental, puesto que va a tener problemas por el no tratarse su osteoporosis y no va a disminuir el riesgo de tener una osteonecrosis maxilar. Si hay factores de riesgo, no obstante, y lleva un tratamiento con bifosfonatos, podríamos, aplicando las vacaciones terapéuticas, disminuir durante un tiempo el bifosfonato. Por otra parte, la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial también tiene unas recomendaciones en el 2008, donde también indica que antes de iniciar el tratamiento se revise la boca, hacer revisiones periódicas y mantener un buen estado de higiene oral. Dentro de las recomendaciones hay dos que personalmente yo no estoy de acuerdo en ellas, que decían que si el paciente llevaba más de 3 años de tratamiento, suspender 3 meses. Esto no parece lógico porque el bifosfonato sigue actuando durante años. Y por otra parte recomendaban la determinación del CTX, que ya se ha visto que no tiene ningún valor para el diagnóstico de una osteonecrosis de maxilar. Nosotros, con el interés que todos tenemos en pactar con los odontólogos y estomatólogos qué hacer, en un reciente simposio que hacemos en nuestro hospital, la doctora Leticia Bagán hacía unas recomendaciones que resumo aquí y que verán que coincide con lo que nosotros hacemos. El riesgo de osteonecrosis es mucho menor con fármacos orales que intravenosos, ya lo sabemos. El denosumab y los bifosfonatos orales producen una osteonecrosis maxilar mucho menos agresiva que el tratamiento intravenoso o que el que se ve con las personas con cáncer, y responden mucho mejor al tratamiento. Ellos nos comentaban que notan la mejoría de la terapéutica, incluso en la consulta del dentista. Que no hay evidencias que contraindiquen la cirugía de boca, incluidos los implantes, es decir, que se pueden hacer implantes perfectamente, y que con la gente que recibe un bifosfonato oral o el denosumab. Siempre hay que informar al paciente de que existe un riesgo muy poco probable de osteonecrosis. El riesgo es mayor a partir de los 3 años de tratamiento y sobre todo si hay factores de riesgo que ya hemos comentado, que el CTX no sirve para nada. Nunca, y en esto incidían mucho porque había un foro con dentistas, nunca suspender el tratamiento de osteoporosis que haya puesto el reumatólogo o el médico que vea al paciente. Y si lo que lleva de tratamiento es denosumab, si hay mucho empeño en suspender el tratamiento, pues cuando lleve 5 meses de tratamiento, que le falta 1 para la nueva dosis, sería entonces suspenderlo y nunca estar más de 1 mes o 2 sin tratarse para evitar, como hemos dicho antes, las fracturas múltiples. En resumen, la frecuencia es mínima, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. La mejor prevención es tratar al que lo necesite, valorando siempre factores de riesgo y no solo densitometría baja. Por otro lado, antes de iniciar el tratamiento, asegurarnos de una buena higiene de la boca. No hay criterios que demuestren que suspender el tratamiento disminuye el riesgo de osteonecrosis si ya llevaba tratamiento. Hasta la fecha, solo los bifosfonatos y el denosumab se ha demostrado su relación con la osteonecrosis y el comportamiento es distinto. No hay ninguna determinación analítica, volvemos al CTX, y las intervenciones orales en pacientes tratados con el tratamiento establecido se pueden realizar valorando su necesidad, solo intervenir lo que sea necesario, como es lógico. Si el tratamiento es denosumab, como decía, sobre el 5.º mes suspenderlo y no pasar más de 1 o 2 meses sin tratamiento. Recordemos lo del sellado para evitar las fracturas múltiples. En casos de osteonecrosis, y aunque no hay evidencias de que retirar el fármaco pueda mejorar, pues para tranquilidad del paciente podríamos intentar cambiar de diana terapéutica, la paratormona o el romo, siempre y cuando no demuestre que también puedan ocasionarlo. Y ya por último, en resumen, la correcta indicación del tratamiento de osteoporosis es muy importante para prevenir efectos adversos. Si no necesita el tratamiento, no llevarlo.
Antes de iniciar el tratamiento, revisión de la higiene bucal y mantener revisiones habituales. Y siempre creemos importante compartir los beneficios y riesgos con una buena información al paciente. Pero de esta forma los beneficios de disminución de fracturas, disminución de mortalidad, mejora de calidad de vida son muy superiores a los posibles efectos raros adversos de osteonecrosis maxilar y fractura atípica. Y nada más, muchas gracias. Al final de la mesa haremos las preguntas que crean conveniente. Muchas gracias a todos.